del Estado de México en materia de derechos sexuales y reproductivos. Adelante, diputado. Muchas gracias, con el permiso de la presidencia y de la mesa directiva. A nuestra querida legislatura, hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Me voy a permitir, yo no soy muy dado a subir a tribuna, pero la verdad hoy sí me dieron ganas. Y tampoco soy muy dado a leer, pero sí voy a leer algo que creo que vale mucho la pena. Las letras no son mías, pero si hubiera estado en 1847, estaría con Ponciano Arriaga, diputado de San Luis Potosí, padre de la Constitución de 1857, por cierto, y generador de una gran institución llamada Procurador de los Pobres. En este Día Internacional de los Derechos Humanos, presento esta iniciativa con el alma y el corazón vivo de Ponciano Arriaga. Hay en medio de nuestra sociedad una clase desvalida, menesterosa, pobre y abandonada. Esta clase está en las entrañas de nuestra sociedad. Es la clase más numerosa, es nuestro pueblo, es nuestra sociedad misma, es nuestra carne en sí misma. Se compone de todos aquellos infelices que, no habiendo tenido la suerte de heredar un patrimonio ni la forma de adquirir educación, se encuentran sumergidos en la ignorancia y en la miseria. Se ven desnudos y hambrientos, por todas partes vejados, en todas partes oprimidos. Sobre esa clase recae sobre lo común no solamente el peso y el rigor de las leyes, sino también esto es una terrible arbitrariedad e injusticia de muchas autoridades y de muchos agentes públicos. Ponciano Arriaga, 1848. Hoy Día Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos nacen por una necesidad particular de la defensa de los ciudadanos y del pueblo. En la Edad Media los reyes iban a la guerra, tardaban 1 o 2 años, y cuando regresaban, toda la gente de su pueblo, de su reinado, se quejaba del trato que habían recibido de los funcionarios que dejaba a cargo del reinado. En consecuencia, algunos reyes empezaron a tomar la idea de dejar a alguien que vigilara a quien dejaba a cargo del servicio del reinado, y le empezó a llamar defensor del pueblo. Después hemos evolucionado de una manera más amplia, desde el derecho romano y otras evoluciones, una muy particular mexicana, que es el amparo. Una maravilla el amparo, mejor que incluso que el habeas corpus de Estados Unidos. El problema que tiene el amparo es que no es de acceso fácil para un ciudadano. Un ciudadano que quiere ampararse necesita de un abogado, necesita de alguien. No es algo que puedas tener tangiblemente tú como un ciudadano y te puedas defender de las arbitrariedades. Después nace en nuestro querido país la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lamentablemente nace en el 88 por una petición de la Comunidad Europea para pedir una garantía de democracia y de derechos humanos a nuestro país. Y así es como nace la Comisión de Derechos Humanos, que nace de las manos del propio Estado mexicano, cuando debió haber nacido de las manos de la sociedad y del pueblo mexicano. Es un vicio que tiene de origen
el que la autoridad sea el que nombre la Comisión de Derechos Humanos y no sea el propio pueblo. O sea, la autoridad nombra a quien va a vigilar al pueblo del abuso de la autoridad. Entonces es un círculo vicioso que no puede repetirse. Después hemos avanzado de la Comisión de Derechos Humanos Nacional a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No tiene tanta participación porque no tiene, por ejemplo, derechos en los derechos laborales. No se le permite participar a la Comisión de Derechos Humanos. Y luego hay funcionarios que las recomendaciones de los derechos humanos se convierten en llamados a misa, porque como no tienen ninguna facultad vinculativa, no pueden hacer nada. Y esos funcionarios siguen abusando y abusando de los ciudadanos de nuestro querido Estado de México. Lo que nosotros estamos planteando es que en un plazo perentorio se habría que definirlo en cada tipo de actividad, ya sea penal, ya sea administrativa y demás, en un plazo perentorio, esas recomendaciones pasen al Poder Legislativo. Pasen al Poder Legislativo. O sea, la idea no es crear un cuarto poder, que sería darle más poder a la Comisión de Derechos Humanos, sino la idea sería que las recomendaciones que genera la Comisión de Derechos Humanos sigan siendo no vinculantes, pero sí pasen entonces al Poder Legislativo, que el Poder Legislativo sí tiene esa facultad de vigilar el actuar del Ejecutivo. En consecuencia, el funcionario o autoridad en turno se vería obligado a contestar o atender y dar razones por qué no has podido atender la recomendación de derechos humanos. Ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos dice, no puedes tener más de 6 reos en una celda. Y el director de penales diría, no tengo las condiciones materiales ni financieras para poderlo hacer. Está bien. Entonces ahora siéntate con el legislativo y el legislativo conjuntamente con el ejecutivo empezar a resolver el problema y se convierta en un problema de Estado, no el problema de un funcionario que no cumple y violenta los derechos humanos de ciudadanos. En algún momento tuvimos las garantías individuales. Después de las garantías individuales nos convertimos en derechos humanos. Pero ¿qué sentido tiene cambiar de garantías individuales a derechos humanos si el formato jurídico sigue siendo el mismo? Y no tendría ningún sentido. En la cuarta transformación a la cual pertenecemos varios compañeros, particularmente, en este caso me refiero al Partido del Trabajo y a mis compañeros aliados de Morena, a mis compañeros aliados del Partido Verde, sí queremos construir el segundo piso de la cuarta transformación. Y el segundo piso de la cuarta transformación implicaría entonces fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y fortalecer un sistema republicano entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Si lográramos hacer esto, los funcionarios no solamente serían más eficientes, sino encontrarían también cauce a sus propios problemas. No hay funcionarios que quieran violentar los derechos humanos. Hay funcionarios que sí quieren violentar los derechos humanos. Yo me estoy refiriendo a los funcionarios y autoridades que no quieren violentar los derechos humanos, pero se encuentran con un problema real y no encuentran salida ni alternativa. Y la salida y alternativa sería, entonces, que se sienten con el Poder Legislativo a tratar el problema concreto, para empezar a buscarle una salida concreta. Sigo con el ejemplo que ponía yo. 6 reos, no puedes tener más de 6 reos en una celda. Y el director de reclusorios va a decir, ¿cómo quieren que haga eso? Si tengo 30 y tantos mil reos y no tengo esto y esto. Bueno, empecemos a buscar la salida. Probablemente tu problema sea un problema de recursos económicos, pero también puede ser que el problema sea que no hemos podido ejecutar de manera correcta la amnistía. Y entonces tienes una sobrepoblación. En consecuencia, un problema que tiene la sociedad lo podríamos tomar todo el Estado mexicano y el Estado de México en particular, con todas sus áreas de gobierno, sus 3 poderes. La idea sería fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos
pero no buscando que sea un cuarto poder, tampoco buscando que sus resoluciones sean vinculantes o vinculativas, pero sí que puedan tener un rumbo. No queremos que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos se conviertan en llamados a misa. Lo que queremos es resolver los problemas de los ciudadanos y garantizar en todo momento los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro querido Estado de México. Todos. Yo puse el ejemplo de los penales, pero podemos tener también el ejemplo del servicio médico. O podemos tener el mismo problema en el acceso a la educación. Por ejemplo, nosotros ahora pues tenemos un déficit educativo. Un déficit educativo. Les voy a dar un dato que a mí me tiene aterrado. Jóvenes que por primera vez han cometido un delito, que están encerrados, que han sido cometido un delito en toda su vida. 62% de esos jóvenes solicitaron ingreso a la preparatoria o a la universidad y se les fue negado. Yo insisto, si gastamos 2,800 pesos mensuales en un reo y un estudiante nos cuesta 3,200 pesos mensuales, algo estamos haciendo mal. Mandemos a nuestros jóvenes a la educación, a la escuela, a que sean jóvenes que aporten. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, yo digo que en este momento hay un jovencito, un niño de 6, 7 años, que dentro de 30 o 25 años, espero yo sea antes, va a descubrir la cura del cáncer y no va a dejar la escuela. Y va a tener escuela gratuita, y va a tener una beca, gracias a la Cuarta Transformación. Y ese joven va a poder ser alguien brillante en nuestra sociedad y alguien que le aporte cosas maravillosas a nuestro querido Estado de México. La idea es fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos hoy en el Día Internacional y que fortalezcamos un sistema republicano y enfrentemos todos los problemas que tenemos que enfrentar para resolver todos los asuntos referentes a nuestro querido pueblo, nuestro querido Estado de México, para que podamos resolverlos. Por su atención, muchísimas gracias, compañeros. Se registra la iniciativa y se remite a las comisiones legislativas de salud. ¿Con qué objeto, diputada Ruth? Diputado Óscar González, ¿acepta una pregunta de la diputada Ruth Salinas? Si se sienten empoderadas, lo voy a hacer por amabilidad, no por mandato, porque todas las mujeres de nuestra legislatura merecen ser respetadas y nosotros amables con ellas. Así que con todo gusto, diputada. Nada más que no vaya a ser muy difícil. Hágame una pregunta que le pueda contestar. Voy a argumentar por qué la siguiente pregunta. Acaba de hacer referente a los datos de los jóvenes que lamentablemente no han tenido acceso a la educación y con ello viene a mi memoria que la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Estado de México hizo una recomendación a la Universidad del Estado de México, que aún no ha dado respuesta, referente a que sean tomadas en cuenta las acciones afirmativas para el ingreso de quienes aspiran a un espacio en nuestra universidad. Esto debido a una joven de San José del Rincón que no logró un espacio por sus condiciones, entre ellas, pues no tener la mejor alimentación, que pertenece al grupo indígena Mazahua,
y que con ello pues ha tenido limitaciones en su educación primaria, secundaria, y esto le da una posición de desventaja. Afortunadamente esta joven en este momento está estudiando, pero no podemos dejarlo a la buena voluntad de un rector o rectora el que le permita estudiar, por lo cual yo le pregunto, señor diputado, si acepta adherirme a su propuesta para darle dientes a nuestra Comisión de Derechos Humanos. Y Sí. gracias por la generosidad de permitirme hacerle una pregunta. Por supuesto que sí, pero te voy a comentar algo más. Hasta los 5 años se forma la masa encefálica del cerebro, a los 5 años. A partir de los 6 años, por más alimentación que le demos a los niños, no te hace más inteligente, te hace que tengas una masa encefálica que te permita adquirir conocimiento. Entonces, nuestra atención a las zonas más pobres debe ser antes de los 5 años. Insisto, no te hace más inteligente, te hace que tengas una masa, un músculo, masa encefálica que te permita adquirir conocimiento y generarlo, que también es la parte importante. Y en el caso de las zonas pobres de esa región, tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tienen a sus mamás. La desventaja es que sus mamás están igual de desnutridas que los bebés. Y entonces es algo que tenemos que resolver. Si nosotros queremos resolver los problemas a los 6 años, a los 6 años que vayan a la primaria y les damos una beca para una buena alimentación, estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Por otro lado, yo coincido con la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la educación es un derecho. Es un derecho. Y que la educación no tiene que ser, los apoyos, las becas y demás, no tienen que ser por mérito. ¿Qué es eso de que un niño tenga que tener más de 8 de calificación para que le den una beca? Eso es no entender la realidad. O sea, tenemos que dar a todos, absolutamente a todos. No por mérito. Simplemente basta con que nazcas en esta bendita tierra para que tengas derecho a ejercer tus derechos. Por eso yo me ampliaría todavía diciéndote que hay que hacer algo con nuestra universidad. Somos la universidad per cápita que menos alumnos tiene en todo el país, per cápita. Si no fuera por la UAM, por el IPN y por la UNAM, sí, nuestra educación estaría totalmente devastada, si no fuera por los planteles que están en nuestro estado. Pero no podemos estar sujetos a ello, nosotros lo tenemos que hacer. Es exactamente, por ejemplo, a lo que me refiero. Si la Comisión Estatal de Derechos Humanos le exigiera a la universidad, oye, universidad, te hago esta recomendación de que no puedes ya rechazar alumnos, y todos los tienes que aceptar porque es un derecho por haber nacido en México tener acceso a la universidad. Y el rector diría, ¿y cómo quieres que te la cumpla? Pues siéntate ahora sí con los legisladores y empecemos a ver los problemas de frente. O sea, convirtamos a la Comisión de Derechos Humanos en un gran observador y en un gran instrumento del Poder Legislativo. Y que todo pase por acá y por allá y por el Poder Judicial. Hay que decirle al Poder Judicial, ¿por qué no aplicas la amnistía? O hay que decirle no estoy diciendo que no lo hagan, lo que estoy diciendo es que están impedidos. Igual la Universidad Nacional, si tú le preguntas, la Universidad del Estado, si tú le preguntas al rector, ¿te gustaría que el 100% de los alumnos que solicitan ingreso los aceptaras? Inmediatamente te diría, sí, ahora dime dónde y cómo. 150 alumnos al año para estudiar medicina en nuestra querida universidad. ¿Dónde creen que queda el anhelo y el sueño de alguien que quiere estudiar medicina? Por eso, mi querida compañera diputada Ruth, no solamente estoy de acuerdo, sino hay que ampliarlo todavía. Todavía hay que darle mucho más, ¿vale? Espero que mi respuesta te haya satisfecho y no me hagas regresar. Muchas gracias, señor diputado. Ya voy para abajo, ¿eh? Bien, pues
Creo que sí aceptó el diputado Óscar González Yáñez la petición de la diputada Ruth, ¿verdad? Bueno. Entonces, ya quedamos completos.